Un aspecto que también debemos de considerar de sumo interés al momento de manejar un dispositivo es tener en cuenta cuál viene siendo el nivel de precisión que es capaz de controlar y manejar según circunstancias climáticas, geográficas y de vegetación. Hablamos de precisión con I. Recordamos que tenemos por ahí ya en el recuerdo otra palabra que se parece mucho, que es la precesión, pero eso ya viene del bloque 1, así que no confundamos precesión con precisión. En este caso vamos a hablar de la precisión. ¿Qué es la precisión contemplada dentro de un aparato GPS? Es el nivel de exactitud con el cual el aparato es capaz de leer nuestra posición dentro de un espacio geográfico determinado. Y la precisión que suele manejar un aparato GPS de uso civil como el que les estamos mostrando en estos videos, maneja normalmente un factor de exactitud más menos 3 metros. ¿Y por qué más menos 3? Porque estamos hablando de ondas de radio, ¿de acuerdo? Y las ondas de radio son ondas de baja frecuencia, ¿bien? Y las ondas de baja frecuencia tienen ciertos inconvenientes o presentan ciertas limitaciones al momento de ser transferidas en el espacio físico, porque dependen de ciertos factores que ahorita vamos a explicar de forma pormenorizada, ¿de acuerdo? Para contemplar que no siempre se maneja con el mismo rango de exactitud. Vean esto. Si yo estoy con mi aparato, ¿ok?, en un lugar llano, bien, aquí la precisión se mantiene más menos 3, más menos 2 metros, ¿sí? 3 metros por arriba, 3 metros por abajo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas sigue siendo un aparato de uso civil. La tecnología se aplica con mucha más precisión, con mucha más exactitud cuando, por ejemplo, manejamos, no sé si me visto alguna vez por carretera, estos ingenieros que visten de así de amarillo, cargan como un tripié amarillo con una cámara arriba, ¿no? Y luego a no sé cuántos metros colocan a otro sujeto con una baliza que tiene arriba como una especie como de plato, como una antena. Esos son estaciones totales, son sistemas GPS mucho más avanzados, mucho mejor equipados, mucho más caros también, por cierto, que llegan a tener error de precisión de centímetros. ¿Ok? Ya son aparatos de mucha tecnología, pero de uso civil, normalmente la precisión se maneja más o menos 3 metros. Un error de exactitud de 3 metros en tu radio de influencia. Pero, como digo, si consideramos el relieve del terreno, hay también diferencias. Si yo me encuentro en un terreno llano, ¿de acuerdo?, el nivel de precisión se va a mantener alto. Va a ser de más o menos 3 o incluso más o menos 2 metros. Es lo máximo a lo que puede llegar un GPS de uso civil, a marcar este rango de exactitud. Más bajo ya no va a poder, ¿de acuerdo? Si nos encontramos con un dispositivo GPS en una zona en el que hay cerros, en el que hay lomas, en el que hay ondulaciones, este margen de error puede subir desde más menos 4 a más menos 6 metros, ¿sí? A medida que el terreno se hace cada vez más ondulado, más escarpado, más accidentado, el nivel de precisión sube, ¿sí? Es menos exacto. Por contra, si nos encontramos con un GPS en un lugar de valles escarpados o de gargantas profundas, aquí el error de precisión puede llegar a ser de más o menos 10 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de que las ondas de radio salen del GPS, chocan con las paredes de las laderas y eso hace que el rebote salga para otro lado. ¿Sí me explico? Cuando tú te encierras dentro de un valle o dentro de una garganta profunda, ¿sí?, en una sierra muy escarpada, la señal del radio va a estar rebotando constantemente en las paredes del cañón. Entonces, la señal que rebota para esta pared viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Entonces, a medida que va chocando con las paredes de la sierra, va perdiendo fuerza, va perdiendo intensidad. De tal manera que cuando llega al espacio exterior, cuando ya alcanza el nivel de satélites, ya llega muy débil.
su intensidad es muy débil y eso impide que los satélites te puedan localizar con precisión, porque la señal no llega al cuerpo orbital con gran potencia, con gran precisión, con gran exactitud. Por tanto, la lectura que va a repetir hacia la Tierra va a ser también una lectura con mucho error, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos también motivos por los cuales contemplamos que la geografía del terreno también influye en la pérdida de exactitud. A medida que dejamos de manipular terreno llano, más menos 3 o más menos 2 metros, pasamos a un terreno ondulado, de cerros o lomas o colinas suaves, subimos a un nivel de imprecisión de más menos 4 metros o más menos 6 metros. Si ya entramos en una zona muy escarpada, gargantas, cañones profundos, alta montaña, el error llega a ser de más menos 10 metros. ¿Sí? Ahí tenemos un primer factor por el cual un GPS pierde precisión, por cuestiones de carácter geográfico. Ahora vamos también a ver que un GPS también puede ver perjudicado su precisión por cuestiones de climatología. Me explico. Si estamos manejando el GPS en un día a pleno sol, totalmente despejado, o al menos que tenga poquitas nubes, ¿de acuerdo? Hay una precisión también de más menos 3 o más menos 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las nubes, cuando se cierran, cuando se copa el día, como el ambiente que tenemos hoy aquí en Saltillo, hoy día, por ejemplo, en Saltillo amaneció bien nublado, ¿ok? Bien nublado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos el día lleno de nubes, las nubes actúan como una colcha, como una manta, es una interferencia, ¿de acuerdo? Entonces, la onda de radio, al momento de traspasar la nube, pierde también frecuencia, pierde potencia, de tal manera que el margen de error en un día nublado como el que tenemos hoy, sube a más menos 4, más menos 6 metros de imprecisión, ¿sí? Pierde exactitud a medida que está más copado de nubes el día. Si tú te encuentras ya con un GPS en la mano en un día de pura lluvia, de chaparrón tremendo y de buena tormenta, ese error puede irse a más menos 6 metros o incluso hasta más menos 8 metros, ¿sí? Cuanto más elementos de tipo climatológico interfieran en la pureza o en la limpieza de la atmósfera, más precisión se va perdiendo paulatinamente, ¿de acuerdo? Ese sería el segundo factor, el climático. Ahora pasamos también al factor de vegetación. Si estamos con un GPS en una zona, uy, qué sombrero tan curioso se ve de repente. Si no estamos con un GPS en un área en el que tenemos pasto o tenemos matorral bajo, ¿sí? Aquí la señal del GPS también se mantiene en un margen de precisión de más menos 3 metros o más menos 2 metros, ¿de acuerdo? Cuando andamos con el GPS dentro de un bosque en donde hay mucha presencia de árboles con copa alta, el margen de error puede subir hasta más menos 5 o más menos 6 metros, ¿sí? Y cuando ya estamos dentro de una selva, allá Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, ¿ok? Cuando estamos dentro de una selva en donde ya los árboles hacen una copa cerrada, en donde prácticamente no deja pasar el sol, ¿de acuerdo? Aquí el error también puede ser de más menos 8 metros o hasta incluso de más menos 10 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, al igual que las nubes, las copas de los árboles, en lugares muy frondosos, en donde la cubierta vegetal arbórea es capaz de tapar la luz del sol, las copas de los árboles también actúan como un elemento de interferencia, de tal manera que la transmisión de la onda de radio se ve dificultada al momento de traspasar la copa forestal, ¿de acuerdo? Así que tenemos tres elementos, tres factores, por los cuales un GPS también puede perder precisión. Y estamos atentos al siguiente video.